Dios bendiga sus vidas, mis amados hermanos, en esta preciosa hora. Bendecimos el nombre del Señor por darnos la oportunidad de compartir siempre una breve reflexión y en este tiempo, pues, considerándolo el tiempo final, considerando lo que es el fin de los días y la última generación, el tiempo que nos ha tocado vivir, para prepararnos con el Señor, para prepararlos con Dios. Dios bendiga su vida donde esté, donde usted se encuentre. Anhelamos que usted también pueda recibir la bendición de la palabra de Dios, pueda recibir la administración de la poderosa palabra de Dios. Dios bendiga su vida. Es necesario oír el mensaje de Dios en estos últimos tiempos, siempre tratando ahora el tema, lo que la gente se pregunta acerca de los últimos tiempos. De repente, para algunos puede ser de bendición el estudio de los últimos tiempos, el estudio de la palabra profética, el estudio o la meditación o la reflexión de las palabras del Señor para los últimos tiempos. Para algunos puede ser de bendición, para otros puede ser algo de repente terrorífico, algo preocupante. Mas sin embargo no lo hacemos con el ánimo de que sienta miedo, sino más bien con el ánimo de que se atreva a buscar a Dios hoy, que todavía hay tiempo. Dios bendiga su vida de una manera muy especial, mis hermanos. Espero se quede un momento ahí en esta transmisión y compartir el mensaje de Dios en ese tema, lo que la gente se pregunta acerca de los últimos tiempos. Y hablando de este tema, una de las preguntas que muchos se hacen es: ¿por qué es importante que estudiemos los últimos tiempos o que estudiemos el libro de Apocalipsis? Y nosotros debemos saber que estudiar lo que la Biblia dice acerca del futuro nos da la capacidad de ser victoriosos, hermanos. Estudiar lo que la Escritura dice acerca de lo que sucederá en los años venideros o en los meses que vienen nos ayuda a nosotros a prepararnos con Dios, nos ayuda a acercarnos a Dios. Saludos, hermana Carolina, Dios le bendiga grandemente. Gracias, hermana, por unirse a esta transmisión. Estamos hablando del tema, lo que la gente se pregunta acerca de los últimos tiempos. Y debemos estudiar lo que la Biblia dice acerca del futuro para poder ser victoriosos, para poder buscar la gloria de Dios, para poder buscar el poder de Dios, para poder buscar el amor de Dios durante este tiempo. Es importante acercarnos a Dios. Muchas veces ignoramos la palabra profética, muchas veces ignoramos la palabra de Dios, ignoramos lo que dice la Biblia acerca de los tiempos finales. El fin de los tiempos está delante de nosotros. La Biblia nos habla diariamente. Siempre oímos el mensaje: Cristo viene, pero a muchos no les interesa, no le prestan mucha atención, y eso para muchas personas causa un efecto negativo, porque el ignorar la palabra de Dios, ignorar la profecía de los tiempos futuros, nos afecta mucho, porque dejamos de buscar al Dios que nos puede librar. Así que la gente se pregunta, entonces, ¿por qué es importante que estudiemos los últimos tiempos? ¿Por qué hay que enfocarnos ahí? Y hay que enfocarnos en esta parte de la Escritura, porque esto nos da la capacidad de ser victoriosos y nos permite buscar el poder, buscar el amor de Dios en este tiempo, en esta última parte de la historia humana. Esto nos prepara para participar activamente en los eventos de los últimos tiempos y para interpretar correctamente qué
es la función del Evangelio en este tiempo final. Muchas iglesias de repente han perdido de vista el objetivo principal. La Biblia dice en Apocalipsis que una iglesia tenía afuera a Jesús. De hecho, Jesús no estaba dentro, sino que estaba afuera. Por eso Él dijo: aquí yo estoy a la puerta, llamo. Hay muchas iglesias en esa situación. Pero ¿por qué Jesús sale de muchos lugares? Porque se ha ignorado la palabra, se ha ignorado el llamado, se ha ignorado el ministerio, se ha ignorado todo acerca de Jesús. Y en estos últimos tiempos, hermanos, debemos jugar un papel muy importante en la propagación del Evangelio y en la perseverancia para ganar más almas para Jesús. Muchas veces estamos adormecidos, no hay un despertar, no hay una devoción, muchas veces no hay una entrega activa. Y estos son los últimos tiempos. Pero no los reconocemos cuando dejamos la palabra de Dios a un lado. Entonces, estudiar los últimos tiempos nos ayuda a ser victoriosos. Nos ayuda también a buscar la presencia de Dios y a interpretar de la forma correcta cuál es la función de la iglesia en este tiempo final. El mundo se acerca a una crisis mundial, a una crisis terrible. Y en medio de esta crisis que hoy empezamos a vivir, es tiempo también que mucha gente comienza a reflexionar. Estamos viviendo los principios de dolores, pero muchas veces los ignoramos, los dejamos pasar por alto. Muchas veces nos olvidamos de la venida de Jesús, porque ignoramos también la palabra que marca lo que está sucediendo. Entonces, el papel de la iglesia, el papel de nosotros como iglesia es siempre llevar a la gente a la reflexión. Estamos viviendo los tiempos finales. Y la gente se sigue preguntando: ¿pero por qué tengo que estudiar los tiempos finales? ¿Pero por qué tengo que estudiar acerca de los últimos tiempos? Debe estudiar acerca de los últimos tiempos, porque cuando usted estudia acerca de los últimos tiempos, despierta una urgencia en su corazón, una necesidad profunda por interceder, pues sabemos que nuestras oraciones pueden minimizar al enemigo, pueden detener al diablo, a los demonios, pueden atar toda potestad, todo principado. Pero cuando conocemos las profecías de los últimos tiempos, despertamos con una urgencia, con una necesidad de interceder, de orar, de clamar, una necesidad profunda de alcanzar una victoria. Muchas personas están adormecidas, muchas personas están de repente atadas, muchas personas están siguiendo el pecado. Muchas personas están acomodadas al pecado, pero porque desconocen que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero cuando despertamos y nos damos cuenta que realmente estamos viviendo los últimos tiempos, nos despierta también nuestro interés por buscar a Dios, nuestro interés por hacernos devotos a Él, por entregarnos a Él con todo nuestro corazón. Y no solamente nosotros, sino que impulsamos a otros a que también se entreguen a Jesús. La Biblia nos habla de los últimos tiempos y nos habla que en los últimos tiempos debemos estar orando y velando. Y nos habla la Biblia que en los últimos tiempos debemos estar despiertos. Y nos habla la Biblia que debemos estar sobrios, que debemos estar más despiertos que nunca, porque no sabemos ni el día ni la hora. Así sabemos que el Señor ha de venir, pero no sabemos ni el día ni la hora. Vamos, hermanos, a la Escritura, vamos de nuevo a la profecía y seamos conscientes y digámosle: Señor, despierta un interés en mí de buscarte más y más. Pon en mí un espíritu de gracia, pon en mí un espíritu de oración para que yo te busque más y más.
Debemos volver a la palabra del Señor cada día con más devoción, con más entrega, con más necesidad, con hambre de Dios. La gente se pregunta, ¿por qué debo estudiar los últimos tiempos? ¿Por qué debo estudiar Apocalipsis? ¿Por qué debo entrar a meditar en algo que es terrorífico? ¿Por qué? Y la razón es porque allí nos habla la Biblia de que solo Dios nos puede ayudar, solo Dios nos puede librar de aquel terrible castigo que vendrá sobre las naciones. La gente se pregunta, ¿por qué debo estudiar los últimos tiempos? Pero también los últimos tiempos se deben estudiar a través de la Escritura, porque podemos entender que lo que se ha predicado no ha sido un cuento, no ha sido una broma, es una realidad. Estamos llegando al tiempo final. Y entender las Escrituras de los últimos tiempos fortalece nuestra confianza en la soberanía de Dios. Mis hermanos, debemos fortalecer nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, pero debemos volver a la palabra profética. Debemos estudiar los tiempos futuros, debemos saber lo que la Biblia habla de lo que viene, y debemos fortalecer nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en Dios. Él es el que tiene el control de todas las cosas y nunca es sorprendido por nada, solamente Él nos puede ayudar. La Biblia nos habla de que debemos hablar de estas cosas. Dios bendiga la vida de mi hermano Mauricio. Dios bendiga su vida, hermano. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor, y nos gusta también hablar de este tema por la razón de que nosotros debemos estar despiertos. Nosotros debemos estar, hermano, alerta. Y lo único que nos ayuda a que nosotros despertemos es conocer lo que viene en el futuro. Agradezco, Dios bendiga sus vidas de una manera especial. Otra de las preguntas que la gente se hace es, ¿qué tanto dice la Escritura con respecto a los últimos tiempos? Porque la gente piensa, eso puede ser leve. Porque la gente piensa, eso puede ser algo poco, algo mínimo. Los creyentes, los evangélicos son los que lo hacen grande. Pero ¿qué tanto dice la Escritura acerca de los últimos tiempos? La mayoría de los profetas hablaron acerca del futuro. Y lo hablaron, por ejemplo, algunos profetas lo detallaron el día del Señor. Y el día del Señor se relaciona con los eventos de la segunda venida de Jesús. De la misma forma, Jesús y los apóstoles dieron un gran énfasis al regreso del Señor y sus enseñanzas. Todas estas enseñanzas tienen un peso pastoral más que controversial. Dios no quiere que en estos temas estemos discutiendo de repente qué es razonable o qué no es razonable. Dios más bien con este tema lo que quiere es que nosotros estemos alerta. Dios lo que quiere con este tema es que nosotros estemos pendientes, que estemos nosotros entregados, que estemos nosotros prestos a la voz de Dios, estemos prestos al llamado de Dios. El énfasis de la Escritura acerca de los últimos tiempos es claro. Estamos llegando a esos últimos tiempos. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? Es levantarnos en oración, es suplicarle al Señor, es pedirle al Señor, es clamarle a Dios con todo nuestro corazón. La gente se pregunta, ¿cómo sabemos que las Escrituras de los últimos tiempos se han cumplido? ¿Cómo podemos saber? Los acontecimientos de los últimos años se han ido cumpliendo de acuerdo a la Escritura. Solo con saber que Jesucristo dijo en cierta ocasión, cuando le mostraban, los discípulos le mostraban a Jesús, mira qué templo, mira qué piedras, y le dijo el Señor,
de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La gente se pregunta, ¿qué tanto se cumple la palabra, la profecía? Y solamente en ese hecho, 70 años después, aquel templo fue derribado. Así cada palabra de parte de Dios se va cumpliendo. Se va cumpliendo al pie de la letra. La Biblia habla de lo que viene, una gran tribulación. La gente no lo quiere creer. La gente no lo quiere aceptar. Porque la gente escucha a través de las noticias que están buscando salida a la crisis, a la catástrofe económica mundial, que están buscando salida de repente a los problemas mundiales. Mas sin embargo, la Biblia habla de una gran tribulación. La gente no lo quiere aceptar como una gran tribulación. Nosotros oímos noticias, nosotros vemos noticias mundiales de lo que se está haciendo o cómo se está procediendo a nivel mundial para sostener a una cierta parte de la humanidad. Pero la gente se pregunta, ¿pero qué tanto se va a cumplir la Biblia? ¿Qué tanto se va a cumplir la Escritura? La Biblia se está cumpliendo. A su clímax, antes de que llegue a su tiempo culminante. Yo siempre recuerdo esa palabra que Pablo le dijo a los romanos, que el tiempo de los gentiles se está cumpliendo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hay mucha gente que está esperando, a la expectativa, a ver si es cierto que va a cumplirse lo que se predica. El problema es que cuando venga a ver lo que ha esperado, ya será demasiado tarde. Porque la gente podrá decir, pero yo voy a tener oportunidad. La gente podrá decir, pero yo voy a tener oportunidad de acercarme a Dios, de arrepentirme. La gran pregunta es, ¿la iglesia estará en la tierra durante el gran periodo de la tribulación? Hay mucha gente que está pensando, no, pues Dios me va a perdonar, Dios me va a salvar, Dios va a tener misericordia de mí. Dios nos está hablando a tiempo y nos está llamando a tomar decisiones cruciales, a tomar decisiones rápidas, a tomar decisiones certeras. Muchos están tomando malas decisiones y están dejando el evangelio, se están yendo en una apostasía. Muchos han dejado la verdad, se han alejado de la verdad, se han vuelto contra el evangelio, pero esas no son decisiones certeras. Esas no son decisiones seguras. Las decisiones seguras son las que se toman para la gloria de Dios. Y mucha gente está a la expectativa, ¿sucederá o no sucederá? Cuando yo vea las cosas, entonces voy a creer, dicen muchos. Pero hay que dejar la incredulidad a un lado. Hay que dejar la dureza de corazón a un lado. Y hay que apresurarse a la presencia de Dios. La Biblia dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a mí con ayuno, lloro y lamento. ¿Y por qué el Señor dice esto en este tiempo? Que son principios de dolores. ¿Por qué el Señor dice en este tiempo que nos convertamos a Él? Porque vendrá un tiempo donde en la tierra ya no habrá iglesia, donde en la tierra ya no habrá un remanente que se denomine como iglesia del Señor. La iglesia no estará en la tierra durante la gran tribulación. Y la gente se pregunta, pero va a haber iglesia. Pero la Biblia dice, no estará. Absolutamente. No estará en la gran tribulación. ¿Pero por qué no estará la iglesia? Porque el Señor viene a levantarla antes de la gran tribulación. La Biblia dice que el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Mucha gente esperará ver grandes eventos, como el evento que está a punto de suceder, el evento más grande que el mundo verá dentro de poco tiempo es la proclamación de la gran bestia como el gobernante mundial.
Pero entonces mucha gente va a creer. Entonces mucha gente sí se va a reflexionar, sí se va a volver a Dios, pero ya será demasiado tarde. Una de las preguntas es, ¿cómo se puede preparar a alguien para los acontecimientos finales? ¿Cómo puede prepararse? No para pasar los acontecimientos finales, porque de repente no se va a preparar para pasar la gran tribulación, sino más bien prepararse para no pasarla. Pero ¿cómo se puede preparar? En todo esto que está sucediendo, ¿cómo se puede preparar? La clave para prepararse es estudiar constantemente la Escritura. La clave es estudiar constantemente la palabra de Dios, estudiar la palabra profética. Por ahí de repente se escuchan voces que dicen, hay cosas buenas que van a venir, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. La Biblia dice que la palabra profética más segura es la que tenemos a nuestro alcance. La Biblia dice que la palabra profética más segura es la que leemos, es la que Dios ha dejado escrita, es la que nos alumbra a nosotros como una antorcha en lugar oscuro. Es tiempo de pensar cómo me puedo preparar. Pero ¿cómo podemos prepararnos? Estudiando la Escritura y manteniendo nuestra vida en oración, manteniendo nuestra vida en búsqueda con Dios, manteniendo nuestra vida en vigilancia. Jesús dijo que había que vigilar, que había que orar y velar. Pero la gente no quiere. Pero yo le invito a usted, mi hermano, mi amigo, yo le invito a usted para que procure prepararse con Dios. Lo que tanto la gente desea saber es ¿cuándo viene Jesús? Eso es lo que todo ser humano quisiera saber, ¿cuándo viene Jesús? Pero Él dijo en Mateo 24:36 que nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. Jesús no dijo que no podríamos saber el tiempo o las condiciones que rodean su venida. Él nos dejó pautas, Él nos dejó señales, nos está hablando últimamente, nos está hablando a través de los tiempos, a través de las situaciones que vive el mundo, nos está hablando que Él viene pronto. Pero la gente se pregunta, ¿pero cuándo viene Jesús? El día y la hora nadie sabe. Nadie sabe el día y la hora cuando Cristo ha de venir. Más que Él viene, sí, Él viene. Es necesario que usted tome en consideración la palabra de Dios. Tome en consideración la preparación. Tome en consideración estudiar la Escritura. Tome en consideración orar y orar. Hoy queda tiempo para orar. Hoy queda tiempo para buscar a Dios. Hoy queda tiempo para despertar nuestro corazón a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Hoy queda tiempo. Usted puede entregarse a Dios. Usted puede sentir esa devoción en la presencia de Dios. Yo le invito, mi hermano, a que se entregue a Cristo cada día más y que no le ponga límites en su corazón al Dios que le ama. Dios bendiga su vida de una manera muy especial y Dios bendiga a los que comparten estas transmisiones. Dios bendiga. Nuestro anhelo es llegar a más almas, llegar hasta su hogar. De repente alguien no le ha evangelizado, pero a través de este medio podemos llegar y podemos evangelizar. Hoy es tiempo. Hoy es tiempo. Quedan no se sabe cuántos meses, cuántos años. De repente el Señor viene. Yo le invito, prepárese con Dios. Jesucristo le ama.
No piense a qué hora vendrá el Señor. No piense cuándo vendrá el Señor, en qué día vendrá el Señor. Piense en que el Señor vendrá. Piense en que el Señor viene a buscar una iglesia y que usted debe formar parte de esa iglesia. Piense en ello. Pídele al Señor que derrame sobre usted esa devoción y ese interés por buscarle. Hoy es tiempo de pedirle al Señor y Él nos puede dar. Si usted le pide ayuda, Él le va a dar ayuda. Si usted le pide libertad, Él le va a dar libertad. Piense en cómo puede obtener esa devoción con Dios. Piense en cómo puede despertar su corazón para la presencia de Dios. Piense cómo puede entregarse de una manera en que usted pueda agradar a Dios. Cristo le ama. Hay mucha gente que se pregunta cuándo vendrá el Señor. No sabemos el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que Él vendrá. La gente sigue haciéndose preguntas. La gente sigue meditando, sigue preguntándose. Muchos para prepararse y muchos para refutar el Evangelio. Pero usted prepárese con Dios. Algo que todos tienen que saber: el tiempo del fin. Estamos viviendo los tiempos finales. Eso es algo que todos tienen que saber. Jesucristo le ama, mi hermano. Jesucristo le ama. Yo le invito para que medite en su vida con Dios. Yo le invito para que medite cómo está su devoción con Dios, cómo está su entrega con Dios, cómo está su vida de oración con Dios, cómo está su vida de meditación con Dios. Yo le invito a que se concientice a sí mismo. Nadie conoce mejor su vida que usted y Dios, pero aún con todo el Señor Jesús le ama y el Señor Jesús quiere que usted se prepare. Les agradezco, mis hermanos, por haber entrado a esta transmisión y compartir la palabra de Dios. Esto lo hago con el único propósito de llegar a usted y que algo el Señor va a hacer en usted a través de su poderosa palabra. Dios siga derramando bendiciones sobre su vida. Dios siga fortaleciendo su vida. Dios siga ayudándole. Y recuerde que hay que prepararse con Dios. Tome fuerzas, tome aliento. Dígale: Jesús, derrama sobre mí espíritu de gracia, derrama sobre mí espíritu de oración, derrama sobre mí tu poder, derrama sobre mí esa libertad de los hijos de Dios. Dios lo ha llamado para que usted se prepare. Y si Dios quiere que estudiemos la Biblia y que estudiemos los tiempos futuros, es para que nos preparemos. Porque eso nos da a entender el Señor a través de su palabra. Y Él se revela como el único victorioso. Él se manifiesta como el Dios de poder, el Dios de la victoria, el Dios que nos puede salvar, nos puede libertar. Dios está bendiciendo su vida. Todos tenemos que saber, todos tenemos que recordar que estamos viviendo los últimos tiempos, el tiempo final. Estamos viviendo, estamos experimentando. No hay solución para este mundo. Por mucho que el gobierno diga que hay solución, no hay solución para este mundo. No hay solución para la población mundial. La única solución que tiene la población mundial es Cristo Jesús. Todo se ha venido abajo, todo se desmoronó, todo se destruyó. Ya no queda más esperanza, solamente Cristo. Ya no queda más esperanza, solamente el Dios de los cielos. Yo le invito a usted para que se entregue a esa esperanza única y verdadera, la esperanza en Cristo Jesús. La paz del Señor sea con usted, mi hermano. La bendición del Todopoderoso le guíe, le acompañe. Y recuerde, Cristo Jesús le ama y en este tiempo final hay que volver nuestro corazón a Dios. Hay que volver nuestra vida a Dios
hay que entregarnos a Dios con todo nuestro ser, poner todo nuestro esfuerzo, poner todo lo que dispongamos, todo lo que tengamos, nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestros planes, todos ponerlos en las manos del Señor, con el único propósito de encontrarnos con Él en algún momento de la historia humana. Que ese encuentro sea para bendición eterna. Dios bendiga su vida. La paz del Señor sea con todos.